Hola, ¿qué tal amigos? Somos Virtual Tech GT Tutorías y en esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema que fue tomado de un temario para la prueba específica de matemática para ingeniería USAC. Muy bien, el enunciado del problema nos dice lo siguiente. Se inscribe un cuadrado dentro de un triángulo rectángulo de 3 centímetros en la base por 2 centímetros de altura. Determine el área de la región sombreada y nos da la imagen que podemos ver aquí. Muy bien, vamos a empezar a solucionar este problema. En estos problemas de geometría es muy conveniente y útil realizar un dibujo para poder colocar en él los datos que nos da el problema y visualizarlos de una mejor manera y que sea más sencillo resolver el problema. Muy bien, entonces vamos a empezar a colocar los datos que nos dan en nuestro dibujo, en nuestra imagen. Nos dicen que la base de este triángulo rectángulo es igual a 3. La base sería este segmento que tenemos acá y tiene un valor de 3 y una altura de 2 centímetros. La altura sería este segmento de acá, que es igual a 2. Muy bien. Nos dicen además de que el triángulo de la figura es rectángulo y que la figura que está inscrita en él es un cuadrado. Y nos piden hallar el área de la región sombreada. Justamente el área de la región sombreada sería el área del cuadrado que está inscrito en este triángulo rectángulo. Entonces recordemos, ¿cuál es la ecuación para hallar el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es igual a su lado al cuadrado. Entonces, viendo la imagen podemos ver de que tenemos aquí el cuadrado, todos sus lados valen lo mismo y cada uno de ellos es L, que es el valor que estamos buscando. Como podemos darnos cuenta, ese valor L no lo conocemos, no sabemos cuánto vale el lado de ese cuadrado. Entonces, si logramos encontrar el valor de L del lado del cuadrado, podemos utilizar esta ecuación para hallar su área y resolveríamos el problema. Muy bien, entonces, ¿cómo hallamos el valor de L? Y es aquí donde debemos de aplicar nuestro ingenio para dar con una solución ingeniosa que resuelva este problema. Y vamos a necesitar entonces pensar, hacer uso de nuestros conocimientos de geometría. Por eso es necesario que los tengamos muy claros para saber qué podemos aplicar. Viendo la imagen también podemos empezar a tener ideas. Y en este caso una forma de resolverlo es utilizando semejanza de triángulos semejantes. Vamos a explicarlo. En la imagen, como podemos ver, tenemos varios triángulos. Por ejemplo, tenemos el triángulo más evidente de todos, que es este triángulo grande, que es el que podemos ver desde un inicio. Pero además tenemos estos dos triángulos pequeños. Y resulta que estos triángulos pequeños son semejantes al triángulo grande. ¿Cómo lo sabemos? Muy bien, entonces obviamente debemos de verificar que eso es verdad. ¿Cómo sabemos si dos triángulos son semejantes? Muy bien, entonces debemos de recordar que si son semejantes, si tienen todos sus ángulos iguales, no importa que la medida de sus segmentos, de sus lados sea diferente, pero si los ángulos son iguales, quiere decir que los triángulos son semejantes. Entonces, vamos a comparar, por ejemplo, vamos a tomar el triángulo más grande y lo vamos a comparar con este triángulo de aquí arriba, este triángulo pequeño. Como podemos ver, el triángulo grande se nos dice en el enunciado que es rectángulo, quiere decir que el ángulo de acá es de 90 grados. Y recordemos de que los lados de un cuadrado son cada uno paralelos. Por ejemplo, este lado es paralelo a este otro lado del cuadrado. Son líneas paralelas. Entonces aquí también tenemos 90 grados con el triángulo pequeño. Como esta línea es paralela justamente a donde pasa la base, quiere decir que existe el mismo ángulo con respecto a esta línea, que serían 90 grados. Entonces ya tenemos un ángulo que es igual para ambos. Además de ello, tanto el triángulo grande como el triángulo pequeño comparten este ángulo de esta esquina. Es el mismo para los dos, entonces por lo tanto también es el mismo ángulo. Y recordemos de que la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces si dos ángulos de un triángulo son iguales, por lo tanto el tercero tiene que ser igual para cumplir con esa ecuación de que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. O si no, también lo podemos ver, esta línea de acá es también paralela a esta de acá abajo. Entonces esta línea que pasa aquí tiene que tener el mismo ángulo. Por lo tanto, estos dos ángulos que vemos acá también son iguales.
Si todos sus ángulos son iguales, quiere decir que los dos triángulos son semejantes. Entonces podemos aplicar semejanza de triángulos. ¿Y qué nos dice la semejanza de triángulos? Nos dice de que la razón de cambio cuando dividimos dos de los lados de los triángulos se mantiene. Esa razón es constante. ¿Cómo lo podemos ver para entenderlo mejor? Si agarramos, por ejemplo, el triángulo grande, vamos a llamarle a su base B mayúscula y a su altura H mayúscula. Vamos a decir que, por ejemplo, la base del triángulo pequeño que estamos examinando va a ser B minúscula y que la altura del triángulo pequeño es H minúscula. Entonces lo que nos dice la semejanza de triángulos, vamos a escribirlo acá, semejanza de triángulos, es que la razón de cambio, es decir, la división, si dividimos dos de esos lados, es constante, se mantiene, es igual para estos dos triángulos porque son semejantes. Entonces, por ejemplo, la base del triángulo pequeño dividido la altura del triángulo pequeño, es decir, la razón entre estas dos longitudes, va a ser igual a la base del triángulo grande dividido la altura del triángulo grande, H mayúscula. Entonces podemos ver acá que de este lado tenemos los datos del triángulo pequeño, si lo queremos colocar aquí, y de este lado tenemos los datos del triángulo grande. Y esto es lo que nos dice básicamente la semejanza de triángulos, de que si dividimos las longitudes de dos de sus lados, como los triángulos son semejantes, esta es una razón que se mantiene. Los triángulos son proporcionales entre sí, las longitudes se mantienen. Muy bien, entonces sabiendo esto podemos encontrar los valores porque ya conocemos B mayúscula y H mayúscula. Entonces, y nos faltan estos dos datos de acá, ahorita vamos a ver cómo los conseguimos. Muy bien, entonces basándonos en esto, decimos de que vamos a empezar a sustituir. B mayúscula, la base del triángulo grande, es igual a 3, son los datos que nos da el programa, dividido H mayúscula, que es 2, lo tenemos acá. Estos serían los datos del triángulo grande. Ahora vamos con los del triángulo pequeño. ¿Cuánto vale la base del triángulo pequeño? El triángulo pequeño, recordemos que el que estamos analizando es este. Su base, como podemos ver, es este segmento de acá. Y es justamente L, porque este triángulo se forma gracias al cuadrado que está inscrito. Entonces, la base de este triángulo pequeño vale L. Recordemos que aquí teníamos aquí. Este B pequeña, la base del triángulo pequeño, vale L, como lo podemos ver aquí en la imagen. Y la altura del triángulo pequeño sería esta de acá, ¿verdad? Este segmento de acá. ¿Cuánto vale ese segmento? ¿Cuál es el valor? Su longitud. Pues no lo conocemos. No sabemos cuánto vale la altura del triángulo pequeño. Nos hace falta este dato. Pero ojo, nuevamente aquí debemos de ser ingeniosos, aplicar nuestro ingenio y darnos cuenta de que aunque no conocemos la altura de este triángulo pequeño, sí lo podemos dejar en términos de L, de la incógnita que nos interesa. Vamos a verlo a través de la imagen. Si se dan cuenta, este es el valor de L, del cuadrado, que es el mismo valor justamente de acá, porque todos los lados de un cuadrado son iguales, todo vale L. Entonces si lo vamos a colocar aquí afuera, sabemos de que el valor de este segmento de acá es L. Muy bien. Y si lo que nos interesa saber es la altura del triángulo pequeño, que es lo único que nos falta en la ecuación que estamos formando. Sería este valor de acá, H minúscula. H minúscula, que sería justamente la altura del triángulo pequeño. ¿Y cuánto vale este segmento de acá? ¿Cuál es el valor, la longitud? Bueno, sabemos de que todo lo de acá, todo este lado del triángulo, toda esta línea, vale 2, es lo que tenemos acá. Y que este pedazo aquí vale L. Entonces podemos hacer una resta, porque si le restamos a 2, que es el total, menos L, que es este otro pedazo que conocemos, obtenemos el valor de este segmento que nos interesa. Entonces sería la resta de 2 menos L. Sería 2 menos L. Entonces la longitud de este triángulo pequeño es igual a 2 menos L. La hemos podido dejar en términos de L. Y eso nos conviene porque en nuestra ecuación lo que nos faltaba, recordemos, esto sería dividido H minúscula, que es la altura del triángulo pequeño, y ahora ya sabemos de que vale 2 menos L. Esto sería igual a 2 menos L.
Entonces, ojo, ahora ya tenemos toda la ecuación en términos de L, que es justamente lo que necesitamos para hallar el área de la región sombreada y resolver el problema. Entonces podemos despejar L y hallar el valor y hemos resuelto el problema. Vamos a despejar pasando cada uno de los denominadores a multiplicar del otro lado. Tendríamos 2 por L de un lado. 2 por L sería igual a 3 por 2 menos L. Tendríamos 2L es igual a 3 por 2, 6, menos 3 por menos L, menos 3L. Pasamos todo de un lado, tenemos 2L más 3L es igual a 6. 2 más 3, 5, 5L es igual a 6. Por lo tanto, tenemos de que L es igual a 6 dividido 5, a 6 quintos. L es igual a 6 quintos. Y listo, ya podemos colocarlo en nuestra ecuación. El área de la región sombreada, que es el área del cuadrado, es igual a L al cuadrado. L es igual a 6 quintos. Entonces sería 6 quintos al cuadrado. El área sería igual a 6 elevado al cuadrado 36 dividido 5 elevado al cuadrado 25. 36 25avos. Y bueno, nos dicen que los valores están en centímetros. Entonces las dimensionales de esto sería centímetros al cuadrado. Y de esta forma hemos resuelto el problema. Como te puedes dar cuenta, es necesario bastante ingenio, y la mayor dificultad de este problema es saber plantear las ecuaciones, tener el conocimiento de geometría necesario para plantearlo y tener ingenio para hallar una solución. Si quieres resolver más de estos problemas, puedes inscribirte a nuestros cursos online, en el cual resolveremos más de 150 problemas de temarios de pruebas específicas. Tenemos muchos problemas de geometría para que puedas practicar, y a través de la práctica de resolver problemas vayas obteniendo ese ingenio necesario, ese conocimiento necesario. Tenemos clases teóricas, material de estudio para que sepas todas estas leyes de geometría, lo que es semejanza de triángulos. Aparte puedes aprender las ecuaciones que son necesarias para hallar áreas, perímetros y todos los fundamentos que necesitas. Envíanos un mensaje para más información y con mucho gusto te atenderemos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y hasta la próxima.